Antes de entrar al tema de hoy, les propongo partir con un juego. ¿Te parece, Mati? Sí, claro. Imaginemos que alguien se acerca y nos dice, creo que necesito coaching, pero no sé exactamente para qué o cuál tipo de coaching. Esa frase es más común de lo que parece. Porque uno escucha la palabra coaching, pero no siempre sabe para qué sirve. Si es para ordenar la vida, liderar mejor, mejorar tu equipo, tomar decisiones o simplemente para conversar con alguien. Así es, exactamente. Entonces, juguemos, ¿te parece?, con preguntas reales, para no dar recetas, porque justamente el coaching se trata de eso, no son recetas, sino que de abrir posibilidades. ¿Ya? ¿Te parece? Sí, por supuesto. Partamos. ¿Cuál sería la primera pregunta? Últimamente he estado lleno de ideas. La verdad es que no, mi mente no para, pero no logro tomar decisiones ni avanzar. ¿El coaching me puede ayudar? Así es, Matías. Podría ayudarte, porque el coaching puede abrir un espacio para ordenar ideas, mirar prioridades, reconocer bloqueos y decidir con más conciencia. ¿Está? Genial. Entonces, eso es una alternativa, una posibilidad. ¿Cuál podría ser una segunda pregunta o inquietud, crees tú? Mm, Puede ser, no sé, tengo una empresa y siento que todo depende de mí. Si yo no estoy encima, nada avanza. Y tú no sabes lo común que es eso. Mucha gente se siente identificada. Pero justamente ahí podríamos mirar un enfoque estratégico o ejecutivo, como para preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿cómo estoy liderando? ¿Cómo estoy delegando? ¿Y desde dónde estoy tomando decisiones? Son un poquito los ámbitos que en ese espacio se pueden conversar, gracias al coaching, obviamente. Ujú. Otra situación sería, por ejemplo, mi equipo trabaja, pero la verdad es que no conversa. Hay tensión, hay poca coordinación. Bueno, ese es un tema que podría abordarse desde el team coaching, porque el foco ahí está en cómo funciona el equipo como sistema. ¿Te fijas? Ujú. Entonces, pareciera ser que la pregunta no es solo qué tipo de coaching hay, sino más Mm. bien qué me está pasando, qué necesito desarrollar y qué acompañamiento me podría ayudar mejor. Así es, pues. Es exactamente, ese sería el foco, ese va a ser el foco de este episodio, porque el coaching no dice qué hacer, pero puede acompañarlos a mirar distinto, a desafiarse y a abrir posibilidades que solo quizás no estás viendo. Entonces, es un poco eso lo que hoy día queremos conversar con ustedes. Soy Verónica Vélez, bienvenidos a Efecto Coach, un espacio de conversación donde exploraremos el coaching, el liderazgo y el desarrollo humano finalmente, con profundidad, con reflexión y con espíritu de comunidad, perdón. ¿Cierto, Matías? Así es, Verito, de todas maneras. Bueno, como les contábamos la vez anterior, mi nombre es Matías Aranda y hoy traemos un tema que parece simple, pero que puede generar confusión. ¿En qué me puede ayudar el coaching? ¿Cómo sé si es esto lo que necesito? Exactamente. Y antes de hablar de tipos de coaching, partamos por mirar qué vive una persona, un líder, un equipo o una organización y qué necesita desarrollar. Porque cuando hablamos de coaching, muchas veces se piensa en una sola cosa, pero en la práctica el coaching puede acompañar distintos niveles, a una persona, a un líder, un equipo o una organización. Entonces, no se trata de crear etiquetas porque sí, sino reconocer que los desafíos son efectivamente distintos. Así es.
No es lo mismo acompañar en una decisión personal o profesional que acompañar a un equipo que necesita coordinarse mejor o una organización que está viviendo un cambio cultural. ¿No es cierto? Tú sabes mucho de eso porque a ti te ha tocado y me imagino que obviamente es diferente cómo se enfrenta, las preguntas que nos hacemos, etcétera, ¿no? Sí. Por lo tanto, el coaching puede ayudar, pero no de la misma manera en todos los casos. No, por supuesto. Y por eso que el primer paso no es decir, necesito tal tipo de coaching. El primer paso es comprender qué necesita mirar la persona o el equipo, qué quieren desarrollar y cuál es el resultado que buscan. Y ahí la sesión cero es justamente para eso, sin ningún compromiso, sin ninguna expectativa inicial, es conocerse, es conocer a la persona, ¿no es cierto? Ujú. Porque eso también permite no vender el coaching como una solución mágica, que va a solucionar de manera inmediata y como muy simple los problemas. No, es muy importante porque el coaching, como decíamos hace un rato, no es receta, tampoco es terapia ni consultoría pura y no es una motivación superficial. No vamos a ir a motivar a alguien para que haga algo, al contrario, eso no tiene nada que ver con coaching. Es un proceso de acompañamiento, ¿no es cierto?, que ayuda a ampliar conciencia, a activar aquellos recursos que están en las personas, pero que por alguna razón no logran verlo. Y eso les permite tomar decisiones y avanzar con mayor responsabilidad. Por eso el foco ahí siempre es la persona, ella es la que dirige el proceso para buscar y encontrar eso que no ha podido ver y tomar las acciones necesarias. ¿Cierto, Matías? Ujú. ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, efectivamente, como tú dices, el coaching permite efectivamente mirar los recursos que las personas tienen disponibles y a partir de eso que puedan avanzar en la línea que quieren avanzar. Tal cual. Ahora, antes de entrar en los enfoques, conviene volver a una distinción clave. ¿Qué es y qué no es coaching? Tal cual. Si no hacemos esa distinción, Mati, todo termina finalmente llamándose coaching. Y eso no le hace bien ni a la disciplina y entonces es bueno hacer esa distinción como dices tú. La hemos hecho varias veces, pero es algo que debemos estar siempre reforzando para que se entienda claramente justamente esto. ¿Mm? Partimos Y que- por terapia, ¿te parece, Mati? sí, claro. Tú que eres psicólogo. La terapia principalmente trabaja con la salud mental de las personas, sanando heridas, reformulando traumas, identificando síntomas para disminuir el sufrimiento psicológico, que tiene una intervención más bien desde la clínica. En cambio, el coaching trabaja con personas que no tienen temas de salud mental y que quieren desarrollarse, crecer, tomar mejores decisiones, mejorar su desempeño o avanzar hacia algún objetivo más específico. Qué importante es poder hacer esa distinción. Muy importante. Porque el trabajo no es el mismo tampoco. Y en buscando ser un aporte, muchas veces puedes hacer más daño. ¿Y el mentoring qué implica? Bueno, en el mentoring hay más bien transferencia de experiencia. Un mentor puede decir, desde mi experiencia, esto podría servir, pero lo pone a disposición del cliente, ¿ya? En coaching, el foco está en que la persona amplíe su mirada y encuentre sus propias respuestas, ¿ya? Ujú. Eso yo hago, así como tú haces con la parte psicológica, yo suelo hacer mentor y coaching. Y justamente ahí uno tiene que distinguir en los distintos espacios. ¿Mm? Así la consultoría también. La consultoría es diferente porque ahí se entrega un diagnóstico, hay una metodología y hay recomendaciones generalmente técnicas, ¿no es cierto? Y como te digo, pueden convivir, el coaching puede convivir, pero no es lo mismo y es súper importante hacer la diferencia. Y es una importancia muy relevante.
porque finalmente la necesidad es que esas acciones que se hagan perduren en el tiempo y tienen que nacer desde la persona. Entonces una persona puede necesitar coaching, mentoring, consultoría o terapia según lo que esté viviendo. Así es, exactamente. Y distinguir eso es una forma de cuidar al cliente, como te decía. ¿Mm? Si mientras nos estás escuchando aparece la pregunta, ¿será coaching lo que necesito? Te invitamos a escribirnos en los comentarios. También puedes escanear el código QR y revisar los espacios que estamos abriendo en efectocoach.cl. Exactamente. La idea no es que llegues con una respuesta cerrada. Te invitamos a vivir una sesión cero, que es la que yo les comentaba inicialmente hace un rato, sin compromiso, para indicar qué tipo de acompañamiento podría ayudarte con lo que hoy estás viviendo. Y esa sesión tiene ese objetivo, conocerte, conocernos, porque también es importante sentir la confianza de ese espacio seguro para poder desarrollar todo lo que hay que trabajar. ¿Cierto, Mati? De todas maneras, con respecto a los tipos de coaching, te propongo, Vero, comenzar por el coaching estratégico. Si nos podrías contar un poco de qué se trata, en qué consiste. Bueno, el coaching estratégico le puede servir a líderes, a emprendedores, profesionales o personas que necesitan ordenar ideas, tomar decisiones, definir prioridades, salir de la reacción y mirar con más perspectiva su situación. Ahora, muchas veces uno puede hacer una mezcla también, ojo, pero eso lo va decidiendo uno. Lo importante es saber el momento que está viviendo y en general este coaching se aplica a ese tipo de personas, dependiendo del momento que esté viviendo. ¿Mm? Como cuando alguien sabe que tiene que avanzar, pero está atrapado en demasiado frente abierto. ¿Qué es lo que le pasa a estas personas, a los líderes, los emprendedores sobre todo, y a los profesionales, ¿no es cierto?, que están abordando demasiadas cosas. Así es, el coaching estratégico ayuda a mirar propósito, contexto, recursos, obstáculos y decisiones relevantes. No se queda solo en el qué quiero, sino que mira un para qué, desde dónde y cómo avanza uno de manera coherente. Este es el coaching que está relacionado con Tony Robbins. Tony Robbins es el que, como le dicen, el padre del coaching estratégico. Entonces, no es estrategia como un plan frío solamente. No, 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 no. No, no. No es estrategia conectada con conciencia, con propósito y sobre todo con acción. Para mí, aquí aparece mucho la integración del ser y del hacer, que forma parte de la manera en la cual yo ayudo y acompaño, no me gusta decir ayudo, acompaño a los emprendedores y a los Ujú. empresarios. ¿Mm? Buenísimo. ¿Te Porque parece? perdona, ahí las preguntas habituales son qué decisiones necesitas tomar, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué estás evitando mirar? También es importante a veces cuestionárselo. ¿Qué prioridad mueve realmente la aguja en el escenario donde estás? O desde qué creencia estás liderando o tomando decisiones. De tal modo de preguntarse y cuestionarse y desafiar las acciones que sean coherentes con lo que necesitas sostener en el momento que estás viviendo. Así se va un poco enfocando el Ujú. coaching estratégico. Súper. ¿Te parece que pasemos al coaching organizacional? Dale. ¿Qué Aquí, cambia cuando el foco ya no es solo la persona, no? ujú, claro, cambia el nivel de observación. En Mm. este momento miramos la organización como un sistema vivo, su cultura, sus conversaciones, sus formas de coordinarse, sus liderazgos, sus tensiones y también sus posibilidades de evolucionar. Y en ese sentido ¿Cuándo la podría ser pregunta, útil esto, Mati? sobre todo podría ser útil cuando muchas organizaciones comienzan a crecer en sus ventas,
cuando el equipo es muy complejo, las relaciones, y siguen funcionando con prácticas más bien de una etapa anterior, como que sienten que el traje les va quedando ya demasiado estrecho y apretado y no pueden seguir avanzando. Entonces ahí aparecen síntomas como el desorden, falta de claridad, problemas de comunicación, liderazgo sobrecargado y equipos reactivos que más bien viven estresados y con la sensación de estar siempre al debe. Tal cual, yo te escucho y no se me vienen a la memoria varios clientes, te voy a decir, porque eso pasa mucho, es muy común, pero la diferencia es también cómo vive cada persona esa realidad. Y ahí es donde el coaching puede ser diferente de uno a otro siendo la misma circunstancia, porque finalmente lo que se miran ahí uno puede observar son patrones, ¿no es cierto? Cómo conversa, cómo se conversa, cómo se decide, cómo se distribuye la responsabilidad y qué valores se declaran y cuáles realmente se viven. Y eso marca un poco la diferencia. Claro, y ahí no basta con decirle al líder, ordénate. No, no, claro que no, porque muchas veces el desafío está en la forma completa en que el sistema funciona. No es una sola variable la que está influyendo y en ese caso lo que se trabaja, lo que se puede trabajar es qué cultura se está construyendo, es desafiar esa mirada, qué conversaciones pueden estar faltando, cómo se toman las decisiones. Son preguntas que surgen en ese espacio, dónde se concentra la responsabilidad o qué necesitan evolucionar para sostener ese crecimiento. ¿Me fija? Perfecto, sí, clarísimo. Ahora, ¿cuál sería para ti la principal diferencia entre este coaching organizacional y el team coaching? El team coaching, en el team coaching el foco está en un equipo específico. No miramos solamente a sus integrantes de manera individual, sino cómo funciona ese equipo como sistema. Mm, como si el equipo fuera el cliente, entonces, ¿no? Sí, exactamente. El cliente es el equipo. Se trabaja con sus conversaciones, con los acuerdos, con la confianza, con la coordinación, cuáles son los roles. Se ponen todos esos elementos sobre la mesa, la responsabilidad compartida y obviamente la forma en que se generan los resultados, cómo les gustaría. O sea, son temas que se ponen sobre la mesa y se empiezan a conversar de una manera distinta y ahí muchas veces surgen justamente eso que llamamos esas conversaciones difíciles. Y ahí es donde se genera un espacio de confianza seguro para que se puedan hablar todas esas cosas que a lo mejor no siempre se conversan. Entonces, si entiendo bien, esto sería útil como cuando un equipo necesita mejorar, por ejemplo, su forma de relacionarse, cuando tienen reuniones poco efectivas, tensión acumulada, roles confusos, como decías Mm. tú, evitan las conversaciones difíciles o también hay una baja en la responsabilidad compartida, ¿no? Así es. Aquí se me ocurre que es importante tener claro que un grupo de personas no siempre es un equipo. O sea, hay áreas que hay muchas personas y hablan del equipo de finanzas, del equipo de recursos humanos, pero en el fondo, en términos prácticos, es solamente un grupo de personas, no es un equipo. Mm. Y ahí eso es lo que se trata de romper, o sea, más que de romper, de hacer ver, de hacer notar, porque un equipo requiere un propósito común, no órdenes, no solo órdenes, ¿no es cierto? Ujú. Requieren que haya coordinación, que haya confianza y la capacidad sobre todo de conversar, incluso esos temas incómodos. Esas conversaciones difíciles son justamente las que muchas veces son el punto crítico. Y aquí es donde buscamos conversar temas como ¿para qué existe ese equipo? Como equipo, no como grupo de personas, o como grupo de personas y cómo se diferencia del equipo. ¿Qué acuerdos necesitan construir a partir de eso para poder llegar al objetivo que buscan?
cómo conversamos, qué conversaciones reconocer, qué conversaciones están evitando y cómo coordinarse mejor, de tal modo que haya una responsabilidad compartida que también se pone sobre la mesa. ¿Cuáles son esas responsabilidades compartidas que se necesitan asumir? Que a lo mejor están definidas incluso, pero no se asumen como tal. Es un espacio donde la idea es poder ver todo ese tipo de situaciones para poder evolucionar de un grupo a un equipo, o hacer eso que ya puede ser un equipo, algo que sea un equipo más fuerte, más coherente. Genial, clarísimo. ¿Te parece que sigamos con el coaching de alto rendimiento? Me parece, y ese es el tuyo, pues Mati. Ahí eres tú el experto, Sí, ¿cierto? bueno, justamente es lo que más me estoy dedicando este último tiempo y siempre cuando uno habla de alto rendimiento tiende como a surgir un riesgo o un peligro que tiene que ver con confundirlo con una exigencia tan alta que sea, la verdad es como que imposible de sobrellevar. Y en ese sentido, el alto rendimiento no debe entenderse como eh, autoexplotación o una autoexigencia que termine en agobio y en estrés, sino que más bien en la capacidad de entrenar justamente la mente y las emociones para poder sostener un desempeño de alto rendimiento, lo cual implica establecer un foco, incorporar hábitos, contar con un propósito de tal manera que esto sea sostenible. No se trata tampoco de equiparar el desempeño profesional con el alto rendimiento, como que los deportistas, algunos dicen, bueno, es como una máquina o se da a entender como que el cuerpo humano es una máquina bien entrenada, sino que más bien tener una mirada integral del desarrollo profesional y poder contar con herramientas que permitan manejar de mejor manera la ansiedad, la frustración, el estrés, etcétera. Ahí el tema de los límites se me ocurre, Mati, que debe ser, es un tema siempre complejo, pero en ese caso yo me imagino que debe ser más aún importante, porque finalmente son esos límites los que tal vez son, no se miran o se rompen. Sí, claro, justamente uno de los temas también que tiene que ver con el bienestar profesional tiene que ver con establecer límites en tu entorno de trabajo, con tus redes también más cercanas, tanto de colaboradores o quizá a veces hay que entrar en algunos aspectos más tema familiar, pero siempre la mirada está puesta en desempeño, en mejorar las competencias y en eso cómo se va avanzando. Yo creo que nosotros, te voy a decir, te voy a confesar algo. Hay algo que valoro mucho de tu incorporación al equipo y a mí, en lo personal, me ayuda eso. Tú tienes, a mí me cuesta a veces poner límites, sobre todo cuando es algo que me gusta y que me apasiona. Y tú me has ayudado a mirar eso, fíjate. Cuando muchas veces yo puedo trabajar de 24/7 porque me gusta, no es un trabajo, es un placer, es un gusto, pero efectivamente el reconocer esos límites son los que te ayudan a gestionar, creo yo, tu autoexigencia y no romperte, porque finalmente la idea es siempre cuidar el equilibrio, porque el rendimiento desconectado del propósito, del cuerpo o de la salud emocional, termina teniendo un costo demasiado alto y que finalmente, más que acercarnos, nos aleja de los objetivos. Entonces, es tremendamente importante, así que yo hago públicamente eh, mis agradecimientos, te los entrego públicamente. Me encanta, de verdad. Es como que finalmente, cuando uno, más que ponerse límites, que es como una barrera, yo siento que en este ámbito el límite es cuidarse. Y a veces eso es lo que nos cuesta. Podemos cuidar a otros, pero nos cuesta cuidarnos a nosotros mismos. Y en este espacio yo creo que eso ayuda mucho. Sí, porque además también yo creo que la medida en que cada uno como profesional está en un cierto bienestar, su relación con los demás también es bastante saludable. Es decir, Exacto. uno evita andar estresado, mal genio, y a veces está mal genio porque está ahí sobrepasado de trabajo o cumplimiento de metas y los equipos están estresados. Entonces,
creo yo que es necesario justamente encontrar un equilibrio entre los logros, los éxitos y el bienestar para que efectivamente podamos cada vez tener mejores lugares de trabajo. Así es, y ese límite ayuda mucho porque más allá justamente permite, y es curioso porque parece que fuera contradictorio, pero el poner límites en ese tipo de cosas significa reconocer dónde debo poner los límites, porque eso me va a permitir justamente cumplir de mejor manera las metas que me he trazado. Y es algo que nos cuesta tanto, y te lo digo con conocimiento de causa, lo vivo todos los días. Poner esos límites, porque uno cree que sin los límites va a llegar más rápido donde quiere llegar. Mm. Y eso no es así. Y hay que hacerlo consciente. Y consciente significa no solamente entenderlo con la mente. Y te lo digo desde, insisto, desde mi experiencia. Por eso te lo comento, a ver que tú con tanta más experiencia tratando esos temas, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que justamente ese es uno de los desafíos importantes hoy día del desempeño profesional y cómo entendemos el éxito profesional, que tiene que ver También. con este bienestar primero personal y luego en tu entorno, en tu equipo, con tu jefatura o si eres jefe con tu equipo, para efectivamente lograr el alto rendimiento también implica lograr que las personas puedan estar bien mentalmente. Hoy día se habla también de la seguridad psicológica en los entornos laborales porque efectivamente trabajar con tranquilidad, con calma y sin ansiedad, sin estrés, permite un mejor desempeño. Así es. Y para eso muchas veces, bueno, uno como coach y como profesional en el ámbito que sea, busca herramientas que te ayuden, busca formas de, por ejemplo, lo que estábamos hablando de cómo pongo límites, qué herramientas puedo usar, hazte un horario, me decía alguien por ahí. Ponte una hora límite. Y así, dependiendo de cuál sea el tema, cuál sea el espacio que está viviendo la persona que necesita o que busca coaching, pueden haber otras herramientas como por ejemplo el genotipo o el MeTrainer, ¿no te parece? Sí, bueno, yo hace un tiempo estoy con el método Mi Training, que lo que hace principalmente es entregar y entrenar a las personas en 5 herramientas específicas que nacen desde el ámbito de la psicología deportiva y que hoy día lo están ocupando en distintos ámbitos profesionales. Eh, Sobre todo tiene que ver con la revisión de tu autodiálogo o la conversación interna durante situaciones justamente mayor complicadas, con mayores dificultades. ¿Qué me digo? ¿Qué pienso cuando voy a una conversación difícil? O cuando, por ejemplo, no sé, tengo un llamado de atención, o cuando me equivoco, el tema del error. Ayer lo conversaba con una deportista, sigue siendo un tema que todavía no logra Es manejar de buena terrible. manera. Eso Eh, es algo que pasa en todas las áreas, Matías. Sabes que yo cuando estaba trabajando en las compañías donde trabajé, el decirle a una persona esto es un error, es como casi insultarlo y yo creo que hay que cambiar ese concepto porque si alguien me dice que me equivoqué, la verdad yo creo que es para dar las gracias. Ahora, también hay que saber decir, te equivocaste, ¿no es cierto? Pero con lo que tú dices es muy cierto, o sea, aprender a resignificar ciertas cosas es importante. Eh, claro, también, también está, no sé cómo lo has vivido tú en ese sentido. sí, yo creo que el error, ahí hay como una creencia muy personal, que cómo lo vive cada uno, si más como una oportunidad o como una amenaza. Es decir, si Mm. tu desempeño profesional o tu valía profesional tiene que ver con hacer las cosas perfectas, no equivocarte nunca, la verdad es que el sufrimiento puede que dure un buen tiempo. Y Es creo yo que terrible. las generaciones más jóvenes vienen con una mirada muy exitista y que a rato les cuesta efectivamente como tener una mirada más bondadosa y entender que el error es parte del Compasiva, aprendizaje. Sí, sí, más sí, compasiva. Bueno, esas son cosas que podemos ir también conversando en estos espacios que estamos creando, porque también la conversación es lo que te permite llegar a tener miradas distintas, que no se trata, y un poco lo que se trata el coaching, ¿no? No se trata de decirle a la persona, oye, no, es que un error no es eso, así que tienes que cambiar el concepto. No, la persona tiene que realmente hacer un trabajo interno personal, es muy personal,
de cuál es el significado que le está dando, por qué le está dando ese significado y en qué le está ayudando. Y cómo cambiarlo le puede ayudar o le puede cambiar ese estado y esa situación en la cual él a lo mejor siente que está estancado. De esa misma manera, tenemos otras herramientas, como es el geniotipo, por ejemplo, que es un test que te ayuda a conocerte, es de autoconocimiento, para poder saber cuáles son tus talentos. Ahí hay, así como el error, también hay situaciones respecto a las creencias que tenemos en función a qué talentos tenemos, ¿no? Es que talento es como una palabra así como que casi para genios. Y no es así. El entender que todos tenemos un talento. El tema es conocer cuál es ese talento. De escuchar a personas que dicen, es que no sirvo para nada, es tan doloroso y es tan triste. No hay nadie que no sirva para nada. Cambiar ese concepto es parte de un proceso de acompañamiento. No de decirle a una persona, no, si tú sirves para barrer, tú sirves para sacar números, tú sirves. Es un proceso muy personal. Y ahí es donde en esas herramientas que están ya probadas científicamente, que tienen, digamos, ya historia respecto a hechos concretos, nos podemos ayudar para poder avanzar en este proceso de acompañamiento, de tal modo de poder romper ciertos paradigmas, tal vez, resignificar ciertos conceptos y lograr poder avanzar. Y esos son recursos que están en cada persona. Por Sí, eso sabes que me acordé de cuando estudié psicología, vimos uno como psicólogo estudia las teorías de aprendizaje, porque una de las especialidades de la psicología es la psicología educacional. Bueno, yo también he trabajado en educación, y yo siempre saco a colación la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que en el mira, fondo amplía la mirada de qué es la inteligencia y establece al menos 7 u 8 tipos de inteligencia. Entonces, está la inteligencia, por ejemplo, lógico-matemática, cognitiva, kinestésica, la relación con el medio ambiente, la relación interpersonal, la inteligencia emocional. Entonces, al abrir la mirada de qué significa o qué se entiende por ser inteligente hoy en día, como dices tú, todas las personas las tenemos y las tenemos más o menos desarrolladas, pero amplía muchísimo más la mirada con respecto a qué se entiende por inteligencia. así es. Y en eso, en esa mirada, tiene mucho que decir, mucho que ver, obviamente nuestras experiencias y de una manera muy predominante el tipo de educación, como el sistema educativo, más que el tipo de educación, el sistema educativo, que yo lo he escuchado ya en varias personas hablar de educastración, y en una oportunidad lo miré en un dibujo que es que todos nacemos, de bebés, nacemos con alas gigantes, pero en la medida que nos vamos educando, esas alas como que nos las van cortando. Y finalmente, en vez de darnos ímpetu para seguir creciendo y evolucionar, terminamos achicaditos así, creyendo que somos nada. Y eso no puede ser. Este mundo sería distinto, creo yo, y esa es una creencia mía, si eso logramos poner un granito de arena en eso para que sea un poquito mejor, ¿cierto? Sí, de todas Entonces, maneras. Ahora, a todo esto, para seguir avanzando, vuelvo a la pregunta, una pregunta bastante práctica. ¿Cómo sé qué necesito? bueno, yo partiría, Mati, con preguntas simples, como hemos dicho, pero profundas. No partiría desde la etiqueta, después de lo que hemos dicho, ¿cierto? Obviamente que no, sino que partiría desde la necesidad, de qué es lo que la persona está sintiendo. Es algo que tampoco nos enseñan a reconocer nuestras emociones, nuestras sensaciones, ¿no es cierto? Ujú. Por ejemplo, ¿qué me está pasando? Así es, que es algo muy concreto, ¿no es cierto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué quiero desarrollar? Sé que puedo más, muchas veces decimos, y lo hemos dicho todo, pero algo pasa que no avanzo hacia esa meta, ¿no es cierto?, que he buscado. ¿Qué resultado es el que busco? A veces salimos corriendo como caballos desbocados nomás. Entonces, ¿dónde está ese bloqueo, ese mayor bloqueo? ¿Dónde está ese bloqueo en mí? ¿En mi liderazgo? ¿En el equipo o en la organización? Yo partiría con esas preguntas, Mati. Ujú. Claro, porque
Esas preguntas ayudan a ordenar mucho, porque si el desafío es más bien personal o profesional, quizá el foco es más bien coaching estratégico, individual. En cambio, si está más bien en la forma del equipo, probablemente el team coaching sea lo más adecuado. O si está en la cultura o en la forma de operar de una empresa, ahí quizás requiere más bien una mirada organizacional. Tal cual. Y si la persona quiere sostener el desempeño, el foco y hábitos, puede aparecer, como decía, el alto rendimiento. Entonces, aquí no hay recetas en realidad, ¿no es cierto? Pero sí podemos cada uno y en función de esa primera sesión poder tener es una guía, ¿no es cierto? O sea, si lo que buscamos es claridad de decisiones, tal vez el coaching estratégico. Si lo que queremos trabajar es liderazgo, podría ser el coaching ejecutivo y también el estratégico. Si el desafío ya se mueve más en los ámbitos de equipo, puede ser el team coaching. Si se trata de culturas o de sistema, el coaching organizacional, claramente. Si lo que queremos es trabajar más el foco y el desempeño, podría ser el coaching de alto rendimiento. Ahora, si necesitamos consejo de un experto, ya no es coaching, es mentoring. O bien si requerimos una solución técnica, ahí deberíamos ir a la consultoría, tampoco es coaching. Y bueno, tú sabes más, ¿no? Si el tema es un sufrimiento psicológico o un trauma, claramente es la terapia. Y pueden haber combinaciones también, porque el hecho que necesite, y ahí tú lo sabes mejor, yo me acuerdo de nuestras clases del máster, o sea, puede que la persona necesite terapia, pero también que el coaching le haga bien, y ahí hay que trabajar un poco en conjunto con el psicólogo. Ujú. Ahora, hay algo que puede pasar, que quede la sensación de que todo se resuelve con coaching. Claro. Lo que pasa es que eh, eso no es así, ¿no? ¿No es cierto? El coaching puede ser tremendamente valioso, porque además en la vida conversar es valioso. Pero si además lo haces con técnica, en un lugar seguro, con confianza, ¿no es cierto? Pero no todo es para coaching, nos sirve de cualquier manera y no debería tampoco prometer resultados mágicos, aun cuando siempre lo he dicho, parece magia, pero la magia está en lo que hacemos diferente, en lo que encontramos en cada uno de nosotros para seguir avanzando. Entonces, la verdadera magia es esa, es conversar. Mandela, como te decía el otro día, tiene una frase que yo la descubrí no porque leyera tanto, sino que porque en la fortuna que tuve de ir a Noruega el año pasado, a pasar las fiestas con familia, conocí el lugar donde se entrega el Premio Nobel de la Paz y fuera de ese lugar existe una placa en el piso que está así como las estrellas en Hollywood. Esto es una frase que dice en inglés, dice, la mejor arma es sentarse y conversar. Nelson Mandela, me encantó. Como dicen los españoles, flipé, flipé con esa frase. Entonces, un poco yo creo que es eso, ¿no? Así que Ujú. Y eh, ahí, como que de alguna manera volvemos al tema de la ética, ¿no? claro, la ética de cómo nos formamos, ¿no es cierto? La claridad que hay en el acuerdo o el contrato que hacemos con el cliente, ¿no es cierto? En definir objetivos y la capacidad esa que conversábamos de derivar cuando corresponde. Porque un buen coach también sabe decir esto no es coaching y esto requiere otro tipo de apoyo. Y lo que estamos nosotros formando en efecto coach es un poco eso, o sea, por eso yo digo nadie sobra, porque incluso la idea es poder mostrar distintos temas, distintos ámbitos, y después más adelante tal vez también distintos profesionales que pueden hacer el mismo tipo de coaching, pero porque somos personas diferentes y tal vez alguien se siente más cómodo contigo en el mismo tema, haciendo, los dos somos coach organizacional, pero no necesariamente lo hacemos igual porque somos personas distintas y podemos llegar a personas diferentes también. Lo importante es que se den esos espacios de confianza, de seguridad, para poder desarrollar aquello que traemos de fábrica, como dicen.
El geniotipo habla de condiciones, en el fondo, de talentos que vienen de manera innata con nosotros. No, son de fábrica. Y es lo que diferencia los test de personalidad que se construye con el tiempo. En cambio, el talento nace con nosotros. Así que ahí tenemos hartas herramientas. Buenísimo. ¿Mm? Porque Y eso, claro, cuando entendemos mejor la necesidad, podemos elegir mejor el acompañamiento. así es, así es. Y de esa forma entendemos mejor la necesidad, podemos elegir, como dices tú, mejor el acompañamiento, ¿no es cierto? Y podemos dejar de usar la palabra coaching para todo. Claro, Uh-huh. justamente. O sea, hablamos de distintos enfoques, eh, no es complicar el coaching, sino que es darle la precisión, la profundidad y la responsabilidad que corresponde, simplemente. Y hacerlo más comprensible para quienes se acercan por primera vez. Así es un poco la idea de efecto coaching, ¿cierto? Porque al final el coaching no se trata de hacer etiquetas, como decíamos, se trata de desarrollo humano, se trata de hacer conciencia, de conversar y de llevarnos a la acción responsablemente. Y ahí también fluye el perfil que tiene cada coach, como te decía, su ser y cómo hace, su ser establece un poco lo que hace, cómo lo hace, su formación, su experiencia. Ambos somos formados en coaching organizacional, pero sin lugar a dudas, tu experiencia es distinta a la mía. Y no es porque la mía sea mejor o peor que la tuya. Son diferentes. Entonces, si este espacio te hizo preguntarte si el coaching podría ayudarte, a ti, a tu equipo o a la organización donde tú estás, te invitamos a escribirnos. ¿Cierto, Mati? Así es, también puedes revisar la página efectocoach.cl, conocer los distintos tipos de coaching, enfoques, herramientas que estamos desarrollando. Y si no tienes muy claro por dónde partir, bueno, esa puede ser justamente la primera conversación. Ese puede ser el punto de partida, ¿no es cierto? Porque no siempre llegamos con claridad. Y muchas veces la claridad aparece cuando nos damos el espacio para conversar. Qué importante es eso, ¿cierto? Escríbenos en los comentarios en qué área de tu vida, de liderazgo, equipo, organización sientes que hoy necesitas avanzar en claridad. También puedes escanear el código QR y así conocer un poco más lo que estamos impulsando acá en Efecto Coach. Nos va a encantar seguir abriendo esta conversación en comunidad. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Efecto Coach. ¿Mm? Esperamos que esta conversación te haya ayudado a mirar el coaching con más claridad y con menos etiquetas y sobre todo a preguntarte qué necesitas desarrollar en este momento. Así es, nos encontramos en el próximo episodio de Efecto Coach, donde podremos conversar con más profundidad sobre estos desafíos y las herramientas que puedan acompañarte en tu camino. Hablaremos de mi training, hablaremos del geniotipo y si alguien tiene alguna herramienta que cree que es poderosa, los invito también a compartirla para que la conversemos aquí en algún episodio de Efecto Coach. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Chao, que estés muy bien.